Hola, bienvenidos a este audio y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Medicamentos tópicos, tipos de medicación tópica. Voy a cubrir algunos medicamentos tópicos. Ahora, ¿qué quiero decir con medicamentos tópicos? En realidad, no voy a hablar sobre medicamentos per se. Voy a hablar sobre los vehículos que entregan estos medicamentos. En la escuela de medicina no nos enseñan mucho sobre esto. Ahora, en realidad es muy importante para las personas en la práctica clínica conocer esto. No mucha de esta información estará en sus exámenes, pero les ha de servir. Ok, echemos un vistazo a una descripción general de lo que vamos a hablar. Hablaremos de varios tipos de mezcla como soluciones tópicas. Ahora, una solución tópica es, por ejemplo, una gota para los ojos. Las soluciones son mezclas con un producto disuelto en otro. Un soluto es el producto disuelto y en la base en lo que se disuelve el soluto. En términos generales, las soluciones deben ser claras. Si no se disuelven, serán opacas. Bueno, ¿qué es una loción? Bueno, hay muchas definiciones de lo que es una loción. No es tan simple como se podría pensar. Comencemos primero en algunos términos. Un emoliente es una loción o crema que forma una capa oclusiva en el estrato córneo de la piel. Un humectante es una loción o crema que atrae agua hacia el estrato córneo de la piel. Ahora, una loción es diferente de, digamos, otros tipos de mezclas. Una emulsión, por ejemplo, es una mezcla de dos líquidos no mezclables, como el aceite y el agua, que generalmente forman una loción. El producto a menudo requerirá un emulsionante para mantener la emulsión estable. Ahora, la fase dispersa se extiende en la fase continua. Entonces, cuando miras este ejemplo de A, B, C y D, mira el A. El azul es la fase continua, el amarillo la fase dispersa. Cuando los mezclamos forma un montón de glóbulos como en B, pero eventualmente estos glóbulos flotan de regreso a la cima y se separan y vuelven a la imagen en A. Pero si tienes un emulsionante, cubre la porción amarilla o se convierte en un núcleo dentro de esa porción amarilla que lo mantiene separado y lo mantiene agradable y disperso. Un coloide es una mezcla de dos productos, generalmente un sólido y un líquido, o una proteína en el líquido y tensioactivos rodearon las gotitas que estabilizan la emulsión. Entonces, hay muchos componentes para hacer que una loción sea estable. ¿Qué es una crema y por qué es diferente de una loción? Una crema es una emulsión semisólida de aceite y agua. Ahora, puede tener aceite en agua para que el agua sea la fase continua. Puedes tener agua en aceite o puedes tener agua en cera. Una pomada es un poco diferente. Los ungüentos son semisólidos, por lo que son mucho más duros. Generalmente están en una base viscosa. Por lo tanto, la base podría ser una cera en un lugar de un producto oleoso. También a menudo utilizamos la fusión para fusionar los ingredientes junto con el aumento de los puntos de función. Entonces, por ejemplo, podríamos tener, una cera que fundimos a una temperatura más alta. Así que eventualmente el sólido que estemos dispersando también se derrite. Luego lo mezclamos y luego lo dejamos solidificar. Las citas trituradas muelen los componentes juntos, así que simplemente se mantienen en su lugar mediante fuerzas mecánicas. Entonces, eso se llama trituración. Ahora tenemos bases de hidrocarburos que realmente forman la mayoría de los ungüentos. También podemos tener bases de absorción. Las bases de absorción pueden incluir grasa de lana y cera de abejas. También tenemos base soluble en agua. Estos son los macróglos. Tenemos bases emulsionantes. Estas son generalmente cosas que se suspenden en cera emulsionante como la cetrimida. Y finalmente tenemos ungüentos hechos de aceites vegetales. Entonces a menudo se hacen cosas como por ejemplo aceite de oliva o aceite de sésamo o aceite de almendras. Los aceites de maní son cada vez menos favorables debido a la alergia.
Ahora, el número de agua determina la cantidad máxima de agua en una pomada. Entonces, a veces tendrá un número de agua de 25 que representa el 25% de agua. A veces tendrás un número de 3 que representa el 3% de agua. Mezclas de fase estable. Ahora, solo estábamos hablando de mezclas, pero queremos hablar de algo único llamado mezclas de fase estable. Las mezclas de fase estable son ligeramente diferentes a las mezclas regulares. Un ejemplo, por ejemplo, son los geles. Ahora, un gel es una emulsión semisólida que se evapora a la temperatura corporal. Entonces, un ejemplo son los geles de esterilización que ponemos en nuestras manos después de haber visto pacientes. Estos son generalmente geles que son geles suspendidos en el alcohol donde la fase continua solo roza nuestra mano. La otra fase simplemente se evapora, por lo que el alcohol se evaporará. A veces tienen agentes que se licúan a la temperatura corporal. Un ejemplo de eso es el gel para el cabello. Por lo tanto, estos generalmente están suspendidos en cosas llamadas ceramidas. Y finalmente tiene agentes que realmente se solidifican a la temperatura corporal. Estas son las vendas líquidas en las colas de sutura. Entonces, estos son agentes donde son líquidos dentro de la botella. Le pones en la piel de un paciente y a veces el calor activará un químico o una reacción físico-química que realmente lo hace sólido. A veces es la evaporación de la fase continua, dejando atrás la fase dispersa en la piel que causa la curación. Muchas veces, la forma en que diseñamos estos productos es que cuando la fase continua se evapora, la fase dispersa forma puentes y en realidad se unen. Es por eso que algunos de estos aerosoles de sutura continua realmente juntarán los bordes de la piel si están diseñados adecuadamente. Entonces, un ejemplo químico de estos son los cianocrilatos. La siguiente categoría son las espumas. Entonces, las espumas, todos sabemos lo que son las espumas. Son emulsiones con un tensioactivo que se lisan con el aire. Probablemente nunca lo haya definido así antes. Estos son ideales con ciertos tipos de medicamentos para el cabello, donde la espuma puede atravesar los mechones de cabello que actúan como baseras para ingresar al cuero cabelludo. Un ejemplo de esto es la espuma de Rogaine. Ahora, la belleza de las espumas en particular es conseguir tejidos sensibles. Así, por ejemplo, nuestras víctimas de quemaduras, muchos de nuestros tratamientos utilizarán espumas como vehículo de tratamiento o como vehículo de entrega, porque aplicarlo no causa desgarro de la piel. En realidad, puede pasar la mano sobre la piel, aplicarla muy suavemente sin interrumpir la piel nueva o en crecimiento. Otro ejemplo es el Procto-Ham, donde se inyecta la espuma rectal o vaginal. Estos son tejidos muy sensibles, especialmente cuando están inflamados. Para que pueda tratar la inflamación o una infección en estas áreas con las espumas, una pasta es desde el punto de vista del tratamiento lo opuesto a una espuma en el sentido de que es muy rígida. Estas son una mezcla estable de polvo, al menos 25% de polvo mezclado en aceite y un sólido. Entonces, estas son mezclas trifásicas. Las pastas son mezclas trifásicas. La pasta más común en el mundo es la pasta de dientes, por lo que está bastante familiarizado con ella. Comienza como un semisólido. Te pones el cepillo de dientes y luego comienzas a mezclar. Y las diferentes partes de la pasta se activan. Es sólido hasta que se aplica un esfuerzo cortante. Un ejemplo es la pasta del óxido de zinc que usamos en cremas para pañales, la pasta de diente que ves ilustrada aquí, y de hecho la mostaza es una pasta. Otra categoría de vehículo de entrega es el vapor. Por lo tanto, los vapores a menudo se evaporarán al entrar en contacto con el aire. Entonces, ¿de qué tipo de evaporación estamos hablando? Bueno, hay un proceso llamado sublimación. La sublimación es donde tomas un sólido y se convierte directamente en vapor sin convertirse en un líquido intermedio que se llama sublimación.
Entonces, un buen ejemplo de eso es el olor a sales. Si tomas las sales aromáticas, tienes un vapor muy fuerte que sale de ellas. Los sostienes debajo de la nariz del paciente que se desmayó y la naturaleza nociva de ese olor los despertará. Otro tipo de agentes son los vapores basados en la evaporación, como los descongestionantes tópicos. Así que a veces le daremos un descongestionante en la nariz o en él a través de un globo y luego estos pacientes recibirán medicamentos después de que la fase de agua se haya evaporado. También tenemos aerosoles. Los aerosoles son ligeramente diferentes a los vapores en el sentido de que un vapor es algo que está en la fase gaseosa, mientras que los aerosoles son pequeñas gotas suspendidas en el aire. Son tan pequeños que pueden ser suspendidos en el aire por un tiempo determinado. Ahora, la ciencia detrás de los aerosoles, como se ve aquí, es un soplador Ventolin. Ahora, este globo en particular rociará gotas que sean lo suficientemente grandes para mantener el estado en el aire hasta que golpeen el pulmón. Usted, si hace que las gotas sean demasiado grandes, tendrán demasiado impulso y golpearán la parte posterior de la garganta. Si hace que las gotas sean demasiado pequeñas, irán al pulmón y luego volverán a salir. Por lo tanto, desea que tengan el tamaño suficiente para que impacten en las superficies pulmonares, pero no el tamaño suficiente para que impacten en la parte posterior de la garganta. Entonces, en realidad, es toda una ciencia diseñar el aerosol adecuado. Bien, ahora hablemos acerca de los soles. ¿Qué es el sol? Bueno, el mejor sol que me ocurre que la gente conoce es la mantequilla. Por lo tanto, los soles se usan por vía tópica cuando se desea un contacto prolongado con medicamentos. Ahora, un buen ejemplo de un sol en términos de aplicado a su cuerpo humano es el desodorante en barra. Otro ejemplo son los soles antimicóticos o las barras antimicóticas, y otro ejemplo son los desodorantes y los antitranspirantes. ¿Qué? ¿Un antitranspirante es una droga? Cuando lo piensas, está inhibiendo la transpiración que ocurre en las axilas, entonces en realidad es un solo medicamento activo. ¿Qué pasa con los polvos? Bueno, los polvos son evidentes. Los polvos se usan a menudo cuando la humedad es la causa del problema y aún así quieres algún tipo de agente secante. Entonces, un ejemplo son los hongos en polvo para los pies, para que pueda administrar un medicamento pero mantenga la sequedad del área. A los esteroides en polvo, por ejemplo, donde desea administrar esteroides en una superficie húmeda y no quieres aumentar la humedad de la superficie. Mezclas de fase inestable. Ahora, tenemos una categoría única de vehículos de entrega llamada mezclas de fase inestables. Entonces, estos son los que llamamos líquidos bifásicos. Entonces puede ver un ejemplo aquí de un líquido bifásico. Si observas cuidadosamente esta botella, en realidad hay dos fases en la botella. En la parte inferior hay una fase de agua y en la parte superior hay una fase de aceite. Ahora tienes que mezclarlos en este tipo de sustancias lechosas para que se active. Ahora, ¿por qué en el mundo tendríamos algo como esto? Bueno, si tienes un medicamento, por ejemplo, que interactuara con el emulsionante, quieres mantenerlos separados hasta el último momento posible. Ahora, se usa principalmente en el llamado producto natural, donde la estrategia de marketing es minimizar los ingredientes con nombres largos. Entonces, ya te dije que los emulsionantes mantienen una mezcla estable de dos productos que normalmente no son mezclables o inmiscibles. Entonces, si quieres evitar usar el emulsionante que tiene un nombre largo y asusta a las personas sin educación, entonces puedes usar un líquido bifásico. Los emulsionantes que usamos comúnmente para no tener que usar un líquido bifásico incluyen estos productos diferentes. Todos estos productos son diferentes. También tenemos mezclas de fases inestables con suspensiones bifásicas. Entonces, una suspensión es un componente que tiene un componente sólido, generalmente un polvo, y luego la fase continua, que es una especie de líquido. Sin embargo, el aspecto importante de esto es que la sustancia en polvo es muy pesada, que no hay absolutamente ninguna manera de que mantenga su estabilidad.
Aquí hay un ejemplo de un producto cosmético que realmente lo usa, lo llaman barro, pero realmente es una roca aplastada que se suspende en una fase de petróleo. Este es un cosmético con una partícula de arcilla. Realmente no puede discernir porque la gente usaría este producto, pero en realidad es bastante común. También tenemos tintes. A menudo usan metales y piedras para darle color. Entonces, un ejemplo de esto son las pinturas tópicas con aumentos de color. Ahora no pensamos en esto como un medicamento, pero recuerde, los pacientes aplicarán estas pinturas colorantes a su piel durante disfraces y desfiles y cosas así. Y estos pueden tener consecuencias tóxicas. Entonces, como médicos necesitamos saber cómo están hechos, por qué están hechos, qué están haciendo con ellos y cuáles son los diferentes componentes. Hay otras cosas que también miramos llamados soluciones sobresaturadas. Y un buen ejemplo de eso es la solución sobresaturada de yoduro de potasio. El yoduro de potasio es un metal bastante pesado. A veces usamos soluciones sobresaturadas de yoduro de potasio para el tratamiento de ciertas enfermedades como el eritema amiloso. Entonces son muy difíciles de hacer. A menudo terminan precipitándose, pero si tienen un farmacéutico particularmente hábil, podrán mantener la fase saturada o sobresaturada en un medio estable continuo. Muy bien, logramos llegar al final.